Jessy, ¿cómo va? Ya le acepto la solicitud, estoy poniendo el título del vivo como comentario fijado, así los que van entrando ya saben de qué va. Y ahí, hola Jessy, ¿Cómo estás, hermosa? bien, ¿vos? Bien, bien. Suerte. Ahí, mejor así entonces. ¿Te parece que me vaya presentando yo para los que vayan llegando desde tu Instagram y desde tus redes? Dale, genial. Y que no me conozcan y después te presentás vos y después ya Dale, arrancamos directamente con el tema del vivo en genial. particular. Dale. Bueno, ¿cómo andan? Les cuento, mi nombre es Carolina Mazzochi, tengo 35 años, soy de Morón, provincia de Buenos Aires, y tengo una discapacidad motriz a causa de una malformación congénita que se llama mielomeningocele. En el año 2018 tuve un año muy malo de salud, estuve internada 2 veces, y cuando termina el año es que decido empezar con lo que es la mielito, que ahora entenderán el porqué del nombre, porque en realidad venía como a eh, título personal, para contar anécdotas y cosas que me pasaban a mí, siendo una mujer de 30 y pico de años, viviendo en Morón, año 2018, con discapacidad motriz. Y empiezo a contar anécdotas de cosas que me iban pasando en el cotidiano. Cuando empiezo con eso, que primero empecé con el canal de YouTube, se me empezó a acercar gente y me decía, yo tengo discapacidad motriz que no es mielomeningocele y me pasa lo mismo que a vos. Yo tengo otro tipo de discapacidad y me pasa lo mismo que a vos. O yo no tengo ninguna discapacidad y me pasa lo mismo que a vos. Entonces lo que empezó como algo bastante personal y como algo catártico, porque en realidad fue como transformar lo malo que me pasaba en algo bueno, ya sea o porque le ponía humor, o porque le buscaba una solución, o porque informaba a la gente, o lo que fuere. Entonces no me quedaba yo sola con la bronca, sino que bueno, lo transformaba en otra cosa. Eso que empezó como algo personal, les decía, terminó siendo lo que soy, la Mielito, que aparte del canal de YouTube tengo este Instagram y el Facebook, donde trato temas relacionados con discapacidad y sociedad, entendiendo que a las personas con discapacidad nos pasa lo mismo que al resto, porque no es que nos pasan otras cosas, nos atraviesan los mismos temas, quizás desde una manera o desde un punto de vista diferente, inclusive las personas con discapacidad no todas somos iguales, ni todas pensamos ni sentimos igual, entonces ahí sí juega mucho la subjetividad, ¿no? Pero bueno, en definitiva el mensaje que quiero dar es ese y también difundir lo que son los derechos de las personas con discapacidad y la convención. Así que bueno, ese sería el breve resumen de por qué estamos hoy acá de mi parte. Me encanta, me encanta. Bueno, mi nombre es Jessica Reyes, soy colombiana, viviendo en Buenos Aires, Argentina, 34 años, activista gorda, enfermera, modelo plus size, scout, mamá de un adolescente. Y bueno, yo empecé con el activismo hace alrededor de 2 años y medio. No fui gorda ni de adolescente ni de mi primera adultez. Recién a los 29 años empecé a subir de peso y empecé a vivenciar todas esas cosas por las cuales tienen que pasar las personas gordas, toda esa discriminación y opresión social a las cuales son sometidas. Y llegó en un momento, en ese lapso de tiempo, en ese nuevo cuerpo gordo, que dije, yo no me puedo quedar callada, tengo que hablar, eh, no solo por mí, sino por las demás personas, por mi hija que está detrás, que un día puede tener mi edad y puede cambiar su cuerpo. Así que así empezó mi activismo, desde muy dentro de mí, desde todo lo que yo estaba viviendo con este cuerpo gordo, todas las penas y las tristezas por las que tuve que pasar antes de apropiarme de la palabra gorda, antes de apropiarme de lo que era este cuerpo.
Y bueno, alrededor de estos 2 años ha ido mutando ese activismo, he ido aprendiendo muchísimas cosas, he ido tomando esa voz que no tienen otras personas gordas y empecé a gritarlo, a que fuera, a que dejara de ser solamente mío y empezar a reclamar por los derechos de las demás personas. Así que esto más o menos es lo que hago desde mi activismo gordo, que me ha llevado a muchas cosas en conjunto con el modelaje plus size. Así que nada, y seguiremos por acá Totalmente. defendiendo muchos derechos que son negados. Uf, un montón. Y por eso le pusimos al título de este vivo, personas con diversidad corporal, ¿no? Porque no era solamente personas gordas, sino personas con discapacidad, o personas gordas y con discapacidad. Para los que no lo saben, yo he sido una persona gorda y con discapacidad al mismo momento. Yo tuve entre sobrepeso y gordura y obesidad prácticamente toda mi vida hasta los 29 años, un poco más, un poco menos, pero a los 29 años decidí realizarme una operación bariátrica porque yo tenía que bajar 50 kilos y había ido en ese momento, yo desde los 15 que estaba con, bueno, con el tema de las dietas, que ahora también lo vamos a charlar, había bajado de peso, después subí, después bajé, después subí, la historia de mi vida. Y la realidad es que llegó un momento que tenía 50 kilos de más. Yo obviamente tenía problemas de salud, a mí la obesidad sí me traía problemas de salud, ¿por qué? Porque yo tengo una patología de base que es el mielomeningocele, tengo un problema en la espalda y a eso me lo complicaba. Entonces, bueno, tenía que bajar de peso. El tema era que, claro, yendo 4 veces al gimnasio, 4 veces por semana al gimnasio y a natación y haciendo dieta, en un año bajé 10 kilos, tenía que bajar 40 más y no los bajabas. Llega un momento que el cuerpo se te pone en una meseta y no los bajás y vos estás sufriendo, porque realmente estás sufriendo, la pasás mal, no comés lo que te gusta, digamos, haces todo al pie de la letra y te estancaste y te estancaste. Entonces llegó un momento que dije, no, esto por acá no va, porque no era vida tampoco. Bueno, entonces ahí es que terminó, tanto Jessy como yo, las dos por salud, terminamos teniendo que hacernos una cirugía bariátrica. Me hago la cirugía bariátrica, cuento esto también porque ahora sí bajé un montón de peso con la cirugía bariátrica, pero también algo que queremos desmitificar nosotras, más allá del tema de que la diversidad corporal es válida y tiene que ser aceptada y tiene que ser respetada, eh, y no tenemos que ser estigmatizados por nuestro cuerpo. Eh, Encima de todo esto, cuando uno se hace la bariátrica, que muchos te dicen, ay, agarraste el camino más fácil. No es el camino más fácil la cirugía bariátrica. Solamente las personas que lo pasamos sabemos que la cirugía bariátrica no es el camino más fácil. Y no nos Claro. queremos victimizar, pero sí queremos dejar las cosas en claro que básicamente no estaría haciendo lo mismo. Bueno, eh, a ver, hoy también vamos a romper un montón de mitos. La cirugía bariátrica, mal llamada la cirugía de los gordos, porque así se conoce socialmente la cirugía para los gordos. La cirugía para bajar de Eh, peso, totalmente. Esta cirugía también se la realizan a personas delgadas, Sí, porque es una cirugía que en principio se creó, se inventó, la descubrieron para solucionar problemas gastrointestinales y enfermedades metabólicas como lo es, por ejemplo, la diabetes. sí. En esos casos, así peses 50 kilos, si requerís la cirugía, te la hacen. Que después se dieron cuenta que esta cirugía hacía bajar de peso y la asociaron con las personas gordas, es una cosa totalmente diferente. Pero no es la cirugía de gordos ni para gordos, eh, eso hay que tenerlo muy claro. Es una cirugía que hay personas que la requieren y hay personas que no. No es para todo el mundo, tampoco es una moda, como hay gente que pesa 70 kilos y se quiere operar, se quiere hacer una cirugía bariátrica para no engordar, esta gordofobia interiorizada que tiene la gente está mal.
La cirugía se debe hacer en casos extremos porque tiene consecuencias para toda la vida. En lo que es, por ejemplo, el bypass gástrico, que es el que yo tengo porque tenía una enfermedad gastrointestinal, Sí, yo también voy tengo a bypass tener, gástrico. voy a tener malnutrición, mala absorción de alimentos toda mi vida. Toda mi vida voy a tener que tomar vitaminas, eh, a lo mejor voy a tener anemia cada 2 por 3, la presión baja, infinidad de cosas asociadas a la cirugía. Sí. Es muy posible que muy joven me dé osteoporosis y demás por el hecho de que los nutrientes mi cuerpo ahora no los va a absorber de la misma manera que si no tuviera la cirugía bariátrica. Entonces En mi estos vida me había casos, salido una carie. En mi vida se me claro, había roto un diente. El año pasado ya me arreglaron 6 caries y tengo 2 que me tengo que arreglar, pero ahora con la pandemia no quiero pisar el dentista yo, pues no me está doliendo, entonces como no me está doliendo la vengo pateando hasta que tengo turno para septiembre, pero quiero decir, y son chiquitas, qué sé yo, pero quiero decir, en mi vida en 29 años me hice más que un flúor. claro, tal cual. Y con esto el Y con pelo, las esto uñas, empecé y se me fue la miércoles. bueno, hay un montón de cosas que pasan porque nuestro cuerpo no va a absorber nunca más los nutrientes como lo hacía antes de la cirugía bariátrica. Entonces, cuando dicen que una persona tomó la salida fácil, sometiéndose a esta cirugía, no es fácil porque su cuerpo va a pagar muchísimas consecuencias después, que esta cirugía no es para todo el mundo, debe hacerse en casos donde el peso imposibilite el movimiento de una persona, donde esa persona tenga una enfermedad gastrointestinal, una enfermedad metabólica, donde esta persona de verdad, por cuestiones de salud, requiera una cirugía bariátrica. No porque tengo miedo a engordar. Eso no, es peligrosísimo ese mensaje que a veces se da, es muy peligroso. Y dicen con la manga también, sí, con la manga también se tiene malnutrición, no se tienen que tomar vitaminas de por vida, con el bypass sí, pero se tiene también mala absorción de nutrientes y también se puede tener osteoporosis a temprana edad y también hay debilidad en los dientes, se cae el cabello igual, no crecen las uñas de la misma manera, porque el estómago ya no absorbe de la misma manera que lo hacía antes de la cirugía. Así que mucho cuidado con esas falsas promesas de que la cirugía cambia tu vida. Y Además si de comes entender, mal, si te nutrís mal, volvés a subir de peso. No el claro, primer año, no el segundo, no el tercero, te sentí fantástica, decís esto es una pavada porque como lo que como y no engordo. Yo ya voy, espérame, yo en el 2005 años, empezás a subir de peso. claro, es que el estómago es un músculo. Eso es otra cosa que la gente desconoce. Y el estómago es un músculo y a medida que lo vamos ejercitando, por así decirlo, vuelve y crece. De hecho, hay Claro, muchas es personas elástico. que no solo recuperan el peso que tenían antes, sino que pueden subir muchísimo más del peso que tenían, porque el estómago queda como si fuera una especie de globito que Claro. sube y baja, que lo estamos inflando y desinflando constantemente. Entonces, no es nada completamente definitivo. Así que eso es otra cosa que hay que sacarnos de la cabeza porque se sube igual. Sí, Si no seguís los lineamientos que te dan, vuelves a recuperar el peso. Eso no hay duda. sí, 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 sí. O sea que tenés todos los problemas que tenés porque el bypass lo seguís teniendo, no es una operación que se pueda revertir. El bypass te lo Ah, hiciste y no es como el otro, el cinturón que te sacas la válvula y ya claro, está. El bypass no se revierte. Entonces tenés todos los problemas que dijo Jessy, sumado a que encima, si no lo hiciste por digamos, dependiendo de por qué lo hiciste, podés llegar a tener la frustración de que volviste a subir de peso, o sea, todo el imaginario que tenías, ya está. Entonces, el beneficio fue -20. tal cual. No, y Entonces, aparte el dolor por el que pasás. O sea, el posquirúrgico, todos los meses comiendo así por pasitos, que el líquido, que la papilla, todo el sacrificio para después las personas que se lo hicieron solo con la idea de ser flacas, vuelven a subir.
Así que todo el proceso que pasaron, para nada, es perder el tiempo en ocasiones. Por Totalmente. eso se debe hacer en casos extremos, en casos que de verdad la persona lo requiera, porque no es una joda. Empieza a ser un compromiso de por vida, pero un compromiso con nosotros, porque es algo que tenemos que tener mucho cuidado y que nos tenemos que cuidar por el resto de la vida. Porque si comemos mal, listo, podemos subir de peso y eso es lo de menos, pero vamos a estar nutridos. Eso es lo que pasa. Claro, ese es el problema. Ese es el problema. Y lo que Mm, decías vos, ¿no? De que contabas que hace muy poquito contabas, bueno, es la primera vez que como en 8 meses y no me duele el estómago, y no por los problemas que tenías antes estomacales, sino por el propio bypass, por la operación, porque estás operado por dentro y se tiene que sanar lo que te cosieron, lo que te operaron, eh, te morís de frío el primer año, porque primero bajás más de peso de lo que tenés que bajar y después como que el cuerpo sube unos kilos y ahí es como que se regula y si por ahí te mantenés, digo ahí, pero te morís de frío. Este, sí, no está muy terrible. copado el asunto. Y la cuestión es que de todo esto te terminás enterando después de que te operaste, muchas veces. Sí, sí, no, te Eh, pasan un montón de cosas. La presión y la glucosa, o sea, mi mm, presión en todos estos meses no ha estado normal ni un solo día. De hecho, hay días que he estado demasiado débil, que me ha costado hasta levantarme de la cama, porque a mí también me tuvieron que cortar un poco más de lo que cortan en la cirugía convencional por el problema que yo tenía. Entonces claro, esto hace que yo me sienta súper débil y que coma todavía menos de lo que debo comer. Entonces, bueno, estas cosas son cosas que hay que tener en cuenta, que hay que saberlas, que no te dicen muchas veces. O sea, no, yo recién anoche pude cenar y no sentir dolor. Y lo dije, y para mí era como una fiesta el poder cenar el poquito que ceno, pero que no me doliera. Y que no me claro. quedara, y que no me quedara doliendo después, porque a veces se puede comer, pero queda como una molestia siempre en el estómago, como una pequeña presión, como si te estuvieran empujando con un dedo. Y si O comes comiste rápido, esto de pollo, esto, y no les exagero, y se te quedó atorado en la boca del estómago un dolor que te morís del dolor, como sí, dice Jessy, te dura un montón de tiempo y no comiste nada y estás muerto de hambre encima porque tenés hambre, porque no comiste y te sentiste mal que no te pasa la claro. comida. No, lo peor es que si después querés, no sé, si no estuviéramos operadas, diríamos, me tomo un vaso de agua y pasa el pedazo. No, ahora ni eso, porque no te pasa el agua tampoco. O sea, No, tomás un traguito de agua y ya se te quedó acá, te ahogaste con el agua, porque no entra por ninguna parte, no hay manera. sí, es Entonces, bueno, complicado. estas cosas y son muy molestas y son muy dolorosas y son cosas que las personas desconocen. O sea, por eso hay que entender lo que esto de fácil no tiene nada. No. Y que muchas veces los lugares donde uno se los va a hacer tampoco lo toman con la responsabilidad que lo tienen que tomar, porque las consultas psicológicas, y eso me hago cargo yo, las admisiones psicológicas para decir si estás apto o no apto para hacerte una cirugía de este tipo, son un chiste. Una consulta de 10 minutos donde te preguntan, ¿usaste diurético? ¿Usaste laxante? ¿Vomitaste alguna vez? Y vos decís, si tenés dos dedos de frente y querés operarte, ¿qué vas a decir? A todo que no. No, yo hice dieta, yo hice todo bien, yo como vivo lechuga y no bajo de peso. Es como que, pero, entonces claro, pero sí, estás reapta. Y por ahí es verdad, por ahí mentiste, por ahí no, pero digo, tiene todo, porque si hay algo que te dicen, te operan el estómago, no la cabeza, es verdad, te operan el estómago, no la cabeza. Y el tema es aprender hábitos saludables, no bajar de peso para estar linda. Eso, Claro, que eso es lo que decías vos. Y los hábitos saludables muchas veces no tienen que ver con medir 60, 90, 60. 90, claro, tal 60, cual. 90. Ahí está. O sea, Este,
También hay que entender una cosa. A ver, hay personas que comen supremamente bien, que comen muy sano y son gordas. Sí, Porque el peso no está ligado a la comida nada más. El peso es multifactorial. Hay muchas cosas que están acompañadas y te hacen subir de peso o te hacen ser una persona más grande que las demás, que son cuestiones genéticas, metabólicas, son problemas hormonales, son herencia, es el mismo clima, la condición social, el acceso a la comida. Es un conjunto inmenso de cosas, de factores que hacen que una persona sea gorda. Puedes matarse en el gimnasio, puedes matarse a pan y agua o agua sola, y la persona va a ser gorda, porque no está asociado única y exclusivamente a la comida. Es multifactorial, así como lo son las enfermedades, porque todas las personas gordofóbicas, gordodiantes, asocian a las personas gordas con enfermedad. Y hay que claro. entender que ni Que la persona gordura flaca con estar sano. Ni gordura es sinónimo de enfermedad, ni delgadez es sinónimo de salud. Hay personas flacas que son enfermas y hay personas gordas que son muy saludables. Y eso no lo sabe sino cada persona. Cada persona es consciente de su salud, es consciente de su cuerpo y no porque la sociedad lo mire va a saber y va a poder darles un diagnóstico. Eso, aparte que no se hace, está mal, es ejercer violencias acerca de una persona. Bueno, no se hace. Entonces, eso hay que entenderlo. Y aparte es lo que Además, hablábamos nosotras en privado. Nosotras no nos operamos por salud. ¿Cuántos de los que nos vieron cuando estábamos flacas o más flacas o lo que fuera, nos dicen, ay, qué bueno, ¿estás sana? No, lo que te dicen es, ay, qué bueno, estás más flaca. Ah, te importa un carajo si estoy sana, si no estoy sana. Entonces yo muchas veces decía, claro, sí, y estoy sana, hola, ahora no me agarra esto, no me agarra aquello, no me agarra lo otro, porque yo les decía que a mí sí, la obesidad me había traído problemas de salud. Y yo lo primero que vi es que no me agitaba, que no me agitaba, que podía hacer actividad física y esto no me agitaba, me dolía menos la espalda. Yo empecé a ver todos esos síntomas. Después sí, iba al shopping y me podía comprar la remera que quería, pero lo tomé como una consecuencia secundaria de que obviamente la disfruté y que también me tendría que derecho a tener un cuerpo gordo y poder ponerme la misma remera porque tendría que haber talle. Eso es otra discusión. Pero digo, ¿cuántos te dicen, ay, estás sana ahora, qué bueno? Ni uno. Entonces, claro, ¿qué es lo lo que que se pasa, valora? ¿Que uno esté sano o que uno esté flaco? claro, lo que pasa es que se asocia salud y belleza. Claro, también. Lo ponen como en el mismo nivel, como si una persona gorda fuera fea y una persona delgada fuera linda. Y siempre que una persona adelgaza, por cualquiera que sean los motivos, o adelgazó porque se enfermó, o adelgazó porque cambió su alimentación, o adelgazó porque hizo ejercicio, o adelgazó porque sí, le van a decir siempre que se ve mejor, que se ve más bonita, que se ve más agradable, que no sé, infinidad de cosas. A mí me han dicho de todo. Diosa, hermosa, preciosa. Entonces, ¿antes qué era? Hace 8 meses, ¿qué era? Claro. Eso, eso es lo que le digo yo a la gente. ¿Y hace 8 meses qué era? ¿Que era un monstruo entonces? No. A ver, eh, un cuerpo delgado no se puede asociar con belleza y o el cuerpo gordo con fealdad, porque todos Y los tampoco cuerpos el tienen el mismo cuerpo, valor. Y y aparte, tampoco el la cuerpo con belleza para discapacidad o quién, sin discapacidad. tal cual. Yo, si bien tengo discapacidad de nacimiento, empecé a utilizar silla de ruedas a los 29 años. Antes caminaba. Y la realidad es que hablando con gente que ha tenido accidentes o enfermedades de grande y que antes no tenían discapacidad, venía esto, como que nadie me va a querer porque ahora tal cosa, o, no o nadie me va a dar bola, o lo que fuera, y yo digo, para. Digo, yo tengo discapacidad desde que nací y estuve gorda y estuve flaca y yo estuve con quien quise, cuando quise, como quise, estando gorda, estando flaca, estando más o menos, estando discapacitada caminando, estando discapacitada en silla de ruedas, digo, va en la actitud, va en lo que una puede dar, va en otra cosa.
Que después hay gente que obviamente no te va a dar bola, bueno, pero lo que uno tiene que saber es lo que vale, lo que puede darle al otro y lo que el otro se está perdiendo. En vez de decir, ay, pobre yo, o sea, en vez de culparse uno porque no le dan bola, decir, jodete, jodete. Así Y es, yo se lo he dicho a gente que me ha dejado y después me ha dicho, ay, pero no sabes lo que me arrepiento. Sí, lo sé y jodete porque sos un bobo. No, que viste cuando ya lo decís muy clarito, pero porque una está plantada, ojo, para estar plantada en este hoy, pasó mucha agua bajo el puente, no es que. Pero digo, cuando uno asume esas cuestiones, es cuando uno se empieza a amigar con uno mismo y a querer a uno mismo y a decir, ah, tengo un rollo, ah, sí, tengo una herida en la espalda, ah, sí, bueno, ¿sabes qué? Yo voy en tal bikini a cual. la playa, tengo una terrible herida en la espalda y la tengo. ¿Y qué querés que haga? La tengo, no la querés ver, no la mire, date vuelta. ¿Viste? Tal cual, es apropiarse del cuerpo que se tiene, de las características físicas que se tenga, adueñarse y entender que porque tengas esa característica física no son menos que ninguna otra persona y vales un montón. En el momento que uno se da cuenta de esto, sale literalmente a comerse el mundo. Pero pasa Sí, que nos han hecho creer durante toda nuestra vida que si tenemos tal cosa, no somos bonitos, no somos agradables, merecemos menos, somos insignificantes y demás. O sea, yo a los 12 años tuve un accidente y tengo tornillos en mis piernas. Y obviamente a los 12 años se me veían muchísimo las cicatrices y las marcas de los tornillos cuando estuve afuera. Y siempre pensé esto, porque obviamente sufrí bullying en el colegio y demás, y pensaba, no, ¿quién me va a querer si mis compañeros me dicen que tengo los pies de Frankenstein, que tengo los pies de tal cosa, que tengo tal otra? Y pensaba eso, hasta que un día dije, ya fue, y empecé a usar pollera, empecé a usar short, y ya no me importaba nada, pero me costó muchas lágrimas eso también, me costó muchísimo asimilar todo eso, o sea, de hecho me empecé a tatuar las piernas para poder tapar esas cicatrices, ah, mira, pero por estos juicios que emiten las personas, por estas burlas y demás, que esas cosas pesan sobre uno. Llega un punto que a veces nos importa más el qué dirán que el que sí. decimos nosotros mismos. Y hay Y que son tener mucho cosas de las cuales cuidado nos a qué tenemos que médico. despojar. Hay que tener mucho cuidado qué médico uno va. Yo la cirugía que tengo del Sí, mielomeningocele es en la parte lumbar, es muy grande. Y cuando yo era chica, realmente me molestaba. Entonces a los 18 años, que bueno, ya ahí era cuando yo podía decidir, era mayor de edad, mi mamá me acompañó a un cirujano plástico, que por suerte y a Dios gracia tuvo dos dedos de frente para decirme, mira, la cirugía está muy pegada a la herida del mielo. Vos ahí no tenés prácticamente músculo, la herida está pegada prácticamente al canal medular. Yo eso no lo toco. Y yo te recomendaría que no lo toques, porque es una cirugía riesgosa. Listo, me di media vuelta y ahí empecé como diciendo, y ahí es que dije, el que la quiera mirar que la mire, el que no la quiera mirar que no la mire, yo no me voy a andar arriesgando para que no me vean una herida. Pero obviamente que me jodió y obviamente que en su momento pensé, ahora, ¿qué pasaba si yo hubiera ido a un médico y ese médico me hubiera dicho, sí, no pasa nada, te opero, te la hago? Hay que tener mucho cuidado. sí, tal cual. Lo que pasa es que a veces, por ignorancia, porque ya tocaste muchas puertas también, y caes con el primer carnicero, por decirlo así, entre comillas. Sí, Dice, sí, yo te opero, yo te hago esto, yo te hago lo otro, y termina siendo peor para nuestra salud. Muchas personas, de hecho, pierden su vida en las cirugías. O sea, hay que entender que el solo hecho de entrar a un quirófano es peligroso. Y más si necesitamos una intervención extremada, algo que requiera horas prolongadas y algo que sea de suma importancia, como es tapar una cicatriz grande de la columna o esto mismo de las cirugías bariátricas, que son cirugías delicadas. No es sí, ir con cualquiera, no es con el que te pone el anuncio en Instagram, por ejemplo, que te cambia la vida. No, ojo, nos tenemos que cuidar, porque si no terminamos en la cama de cirugías y ahí no lo contamos más. Es muy sí. peligroso eso también. Hay que investigar primero. A menos de que sea algo que caíste a un sanatorio, a un hospital, a una clínica de urgencia,
Es mejor primero investigar. Sí, y aún así a veces también uno termina cayendo, pero bueno, tampoco uno se puede echar la culpa de todo, ¿no? Porque la culpa la tiene el que hace malas cosas, no uno. Uno actúa de buena fe. Este, Sí, y algo que me parece totalmente. interesante, nosotros hablábamos de esto de que la obesidad o el exceso de peso es multifactorial y hablábamos del tema del índice de masa corporal y algo que escuché en varios de tus vivos y que vos lo dijiste, que el otro día lo decía un doctor y que me pareció sumamente interesante, es del peso inclusividad, ¿no? Es así el Sí, término. Si nos sí, querés sí. contar un poco de eso, porque la verdad que me pareció un concepto súper interesante y que está bueno tenerlo en cuenta. Bueno, primero que nada, saber que el IMC es una medida obsoleta, que es algo que no deberían seguir usando los profesionales de la salud, ni las personas que se creen con derecho a darle diagnósticos a las personas gordas. Fue una medida creada en Europa por un matemático para calcular el cuerpo promedio que debería tener un trabajador de la época, de 1800 estamos hablando. Un obrero lo que debía pesar y medir para poder tener rendimiento. Lo que es el índice de masa corporal no mide ni huesos, ni grasa, ni piel, ni con textura física, además. No. Te da un promedio de una persona que debería ser obrera en 1800. Así que es totalmente obsoleto. ¿Qué pasa? Tanto enfermería como medicina, como nutrición, se basan en el IMC, lo que es Sí, la medicina convencional. sí, Al ser esto obsoleto, pero al enseñarlo en las escuelas, bueno, se quedan con esa imagen y no tienen en cuenta otros factores como lo es el peso inclusivo. ¿A qué se refiere el peso inclusivo? Que uno, no todas las personas tenemos las mismas medidas, ni las mismas condiciones, ni características óseas. Eh, Todas las personas somos genéticamente diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo tener la misma edad de otra persona, puedo tener su mismo peso, puedo tener su misma estatura, pero no vamos a tener el mismo cuerpo. Entonces, si nos van a comparar, lo más probable es que otra persona sea delgada a simple vista, teniendo mi mismo peso, y yo sea la persona gorda a su lado. y ¿Por ayer vi una qué? charla Porque TED de una chica que estudió genética relacionada con el tema de la nutrición, es nutricionista y estudió genética, porque al padre le había agarrado un infarto y el padre era deportista, sano, de 60 y pico de años. O sea, ¿viste? Cuando decís no le da ninguna de las características que supuestamente tienen las personas que sufren de enfermedades cardíacas a temprana edad. Creo que tenía menos de 60 años. Entonces ella empieza a investigar, era mexicana, empieza a investigar y se va a Europa y empieza esta especialización y ahí se da cuenta que en realidad lo genético viene de 2 generaciones atrás. Entonces, vos no sos consecuencia de lo que comiste ahora, ni de lo que comiste desde que naciste, ni de lo que comió tu mamá en el embarazo solamente. Sos consecuencia de 2 generaciones atrás. Y que en esas 2 generaciones, en ese país que no me acuerdo cuál era, se había comprobado que en ese momento había habido una gran hambruna, que con esa gran hambruna había habido mucho déficit nutricional y que eso llevaba a que un montón de personas en ese año, en la actualidad, tuvieran un montón de problemas de salud y que tuvieran, entre otras cosas, obesidad. Pero fíjate, claro. Bueno, lo que pasa es que, a ver, siempre se dice que las personas gordas se les tira este comentario, ay, está bien comido, bien alimentado. Y claro, muchas veces no es eso. Muchas veces las personas gordas están desnutridas o tienen trastornos alimenticios también. Lo que pasa es que no se habla, se desconoce porque ven que es un cuerpo gordo, pero muchas veces está pasando por trastornos alimenticios. sí, Bueno, esto del peso inclusivo es que por más de que otra persona tenga mi misma talla y peso y demás, pero tenga otro cuerpo, significa que lo más probable es que esa persona tenga huesos que pesan,
porque es real que hay huesos más grandes que otros. Tenga músculo, mientras que yo tenga grasa, por ejemplo. Y podemos pesar exactamente igual. Podemos medir lo mismo, podemos tener la misma edad, pero nuestro cuerpo se va a ver distinto. Entonces, ¿cómo yo puedo usar el IMC para medir un cuerpo? Es decir, que uno es sano y el otro es enfermo cuando tienen las mismas medidas, tienen las mismas características. Entonces, por eso esto es obsoleto y por eso hay que entender que hay otras cosas que condicionan el peso de una persona. Entonces, aquí hablamos también con el peso inclusivo, de que no todos los cuerpos tienen que pesar lo mismo para ser saludables. Hay deportistas que son gordos, hay bailarines que son gordos, hay personas que te corren una maratón teniendo un cuerpo gordo. Entonces, no podemos decir, no podemos juzgar y encasillar a todas las personas que tengan un cuerpo grande a decir que tienen mala salud, si tienen una salud muchísimo mejor, tienen mejor calidad de vida que una persona que por ahí pese 50 kilos, que capaz que esa persona fuma, que capaz que esa persona se droga, que esa persona puede tener alcoholemia, puede tener enfermedades cardíacas y demás. Entonces, comparar la salud acorde a un cuerpo está mal. Por eso se habla de los pesos inclusivos, de que la salud no tiene un talle específico, porque no está condicionada solamente a un tipo de cuerpo, ni está condicionada a un cuerpo delgado. Entonces, de esto trata lo que es el peso inclusivo de una persona y que aparte cada persona, como pasa con la cirugía bariátrica, no todas bajamos el mismo peso, ni quedamos de la misma medida. ¿Por qué? Porque tu cuerpo se queda en el peso que está bien y estable para ese cuerpo. Cuando el cuerpo ya dice, acá me quedé, punto, se quedó, y vos seguís comiendo lo mismo y por ahí otra persona bajó mucho más, bajó durante los meses y vos no. Pero quiere decir que su cuerpo ya está. Ese es el peso que necesita ese cuerpo. Por eso hay que sacarnos de la cabeza eso de que todos los cuerpos tienen que ser iguales, de que todos los pesos tienen que ser los mismos. No, porque cada cuerpo es diferente y cada cuerpo requiere necesidades distintas y está por decirlo entre comillas, contento con cosas diferentes. Entonces a esto va el peso, que no podemos condicionar a un cuerpo que tenga el mismo peso que otro, porque somos totalmente distintos. Sí, totalmente claro. Y otro concepto que también usabas mucho en tus vivos y que también me parece excelente porque me ha pasado también es el tema de la violencia médica. La violencia médica que sufrimos las personas gordas. ¿Te duele una muela? Baja de peso. Y vos decís, pero hermano, me duele la muela. O sea, sí, está bien, tengo que bajar de peso, ponele, pero te estoy hablando de que me duele la muela. ¿Viste cuando decís que tiene que ver? Nada. Entonces, que todo va relacionado a, me duele, a bajar de peso. Primero bajar de peso y después vemos. Entonces, eso que te termina, eso sumado a que supuestamente la culpa es tuya porque no haces actividad física y comes mal, termina generando que, como sabes que estás gordo, no vas al médico para que no te rete, porque la culpa es tuya. O que, Tal cual. como en mi Bajo caso, te terminás prejuicio. desbandando porque, por ejemplo, yo estoy en silla de ruedas y hay muy pocas balanzas para personas en silla de ruedas. Entonces vos pretendés que yo tenga determinado peso, pero después no lo puedo controlar. Más allá de que uno no puede controlar su peso, como decía el doctor con el que vos tuviste el vivo, más allá de que uno no puede controlar 24/7 el peso, 24/7 digo todos los días del año, las 24 horas del día, tampoco puede tener un estimativo como para ir encarrilando, porque no encuentro una balanza, señor. Si quiere que yo tenga un peso hegemónico, póngame una balanza para saber cuándo me estoy desbandando, porque cuando me di cuenta que me estoy desbandando es cuando no me entra el pantalón y cuando no me entra el pantalón ya me cargué de 10 kilos. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Claro. Eh, Primero que nada, la sociedad en general no está preparada para las personas con diversidad corporal, ni las personas gordas ni las personas que poseen alguna discapacidad. No está preparada la sociedad.
Ni los ascensores, ni los restaurantes, ni los consultorios médicos, No, etcétera. Así que eso es algo que ojalá algún día cambie. No sé si nos tocará, pero bueno, esperemos que cambie. Hay una cosa que pasa con los profesionales de la salud y son los prejuicios que tienen acerca de los cuerpos gordos y los cuerpos diversos, porque no todos los cuerpos son gordos y aún así hay prejuicios. Eh, Como le decía antes, en la escuela de enfermería, de medicina, lo primero que nos enseñan es que el cuerpo gordo está mal, que el cuerpo gordo es insalubre. Entonces, si un profesional de la salud, médico, nutricionista, enfermero, se queda con eso en la cabeza, seguro que va a ver a todos sus pacientes de esa manera. Aparte que ya de por sí todas las personas tenemos como una gordofobia interiorizada por todo lo que vemos socialmente a diario. Entonces, si el médico se quedó con esa imagen, va a hacer pasar muy mal a muchas personas, las va a discriminar, les va a faltar el respeto y estas personas lo más probable es que no quieran pisar un consultorio médico nunca en su vida. Yo, por ejemplo, la pasé muy mal cuando engordé, porque justamente en el periodo que engordé fue cuando me enfermé de mi estómago, cuando mi estómago cobró factura de los años de maltrato medicamentoso por cual tuve que pasar. Porque a raíz de mi accidente a los 12 años, desde los 12 años tomaba diclofenac, pero no porque yo quería tomar diclofenac, era porque así me lo dijo el traumatólogo, así me lo decían los médicos, tenés que tomarte esto cada 8 horas y así lo hice al pie de la letra. Obviamente sí, no me dolía mis tornillos y podía caminar y podía estar bien y demás. Pero después a los 29 años, mi estómago dijo, ya, no puedo más, no puedo más con más diclofenac. Pero ¿qué hicieron los médicos? En ese momento me mandaron más medicación. Así que ya había un daño muy grande con el diclofenac y ahora era un daño peor con todos los otros medicamentos que agregaron. Hasta que eso también me hizo empezar a subir de peso porque estaban llenos de corticoides. Y cuando después fui a consultar, veían a una persona gorda que seguramente estaba haciendo algo mal. Ya no importaba que yo hubiera tomado toda mi vida diclofenac, no importaba que hubiera sido por todos los problemas que tenía en las piernas, por mis tornillos y demás. Ya lo único que veían era una persona gorda que se quejaba y que debían regañar, que debían retar y llamarle la atención. Y al ser colombiana, aparte, tenían una idea en la cabeza de que comemos no sé qué cosas, que seguro ah, eran vos ya estabas picantes. en la Argentina en Sí, ese sí, momento. fue acá todo, todo fue acá. Eh, que comía algo que me cayó mal, que comía algo picante, que era mi culpa por lo que comía, cuando empecé a comer menos, porque mi estómago ya no toleraba la comida. Claro. Entonces, ese prejuicio, esa gordofobia médica, hacía que mi estómago cada vez estuviera peor, porque se postergaba más la solución, se postergaba más el tratamiento que tenían que hacerme. O sea, de hecho, cuando el cirujano, el que me operó, después de todo esto, me dijo, esto lo pudiéramos haber evitado. Si me hubieran tratado desde un principio como tenía que serlo, mi estómago no se hubiera Dañado lastimado tanto. como se lastimó y no me hubieran tenido que operar. Pero pasé 5 años de médico en médico, de la obra social, de un privado, de esto y de aquello, pero no veían sino una gorda que seguro estaba haciendo algo mal. Entonces, como yo la pasé tan mal y estuve a punto de perder la vida, otras personas por ahí no tienen ese tiempo, esa ventaja que tuve yo y sí la perdieron. Hay personas que se murieron y la gente quedó con que se murió por Se gorda. Y murió la por gente no se gordo. muere por gorda, se muere por negligencia, porque los médicos ven una persona gorda que se queja y no se enfocan en la enfermedad o en la dolencia que pueda tener esa persona, que no necesariamente tiene que estar asociada al peso. Y eso es algo que tenemos que entender. O sea, yo toda mi vida fui flaca, pero el daño del estómago lo estaban haciendo toda la medicación. Y aún así no me quisieron escuchar porque cuando fui era una persona gorda. Y hay personas gordas con patologías que no están asociadas al peso, que nacieron así o que adquirieron, que tuvieron un accidente
y no se les trata como merecen solamente porque poseen un cuerpo gordo. Y esas personas probablemente hoy no estén y la gente se quedó con eso en la cabeza. Ay, murió por gordo, murió porque no se cuidaba. No, no era que no se cuidaba, era que los profesionales de la salud no lo cuidaron. Entonces, esto lastima, esto hace daño y esto es algo que hay que empezar a desconstruir. Por suerte, médicos como lo es José, que están, no sé, iluminándonos y que están ayudando a desconstruir todo esto. La verdad que ojalá hubieran más que pensaran como él. De hecho, por eso quisimos hacer el vivo, porque él, aparte, es cardiólogo y tiene Sí. una maestría en nutrición, entonces era como maravilloso romper con todo esto, de que no se puede asociar un cuerpo gordo con enfermedad, pero que aparte hay que respetar y hay que darle la atención que se merecen las personas gordas, porque para eso hacemos un juramento hipocrático, para salvar vidas, y no importa la de quién, no es menos valiosa la de una persona gorda. Entonces, ojalá esto cambie, la verdad, pero hay que divulgarlo para que cambie. La gente tiene que saberlo, tiene que abrir Yo, un por poco su mente. ejemplo, yo, por ejemplo, empecé a utilizar silla de ruedas después del bypass gástrico. Y no estoy diciendo que el bypass gástrico me dejó en silla de ruedas, lo que estoy diciendo es que pasó algo en la operación, que lo saben los médicos nada más, porque yo estaba dormida, y que yo entré caminando y salí en silla de ruedas una semana más tarde, cuando eran 48 horas y me iba a mi casa. Y cuando iba a los sucesivos controles, durante un año tenés que hacer controles prácticamente, no me acuerdo si es cada 15 días, una vez por mes. Primero, no me podía empezar porque en un lugar de tratamientos para personas con obesidad, entre otras cosas, pero digo, si vas a hacer una cirugía bariátrica, muchas de las personas que van tienen obesidad, no tenés una balanza para personas con obesidad, ni para personas en silla de ruedas, ni para tener la balanza que te subís. Sí, pero si yo estoy con el andador, el peso del cuerpo lo descargo en el andador, por ende no me lo marca la balanza. Entonces yo iba para que me preguntaran cómo me había sentido, para que me preguntaran qué había comido, qué no había comido, para que me retasen si es que yo decía que no había comido algo de lo que tenía que comer, o para que yo mintiera y dijera que había hecho todo al pie de la letra, entonces me felicitaran y yo sabía lo que había hecho, lo que no había hecho, porque tampoco soy tonta. Y para no saber cuánto había pesado, porque todo esto yo me había hecho una cirugía bariátrica y yo no tenía la más pálida idea de cuánto estaba pesando, porque no me podían pesar ellos. Ahora, cuando yo me sentaba y yo decía, ustedes a mí me arruinaron la vida, que en realidad después no me arruinaron la vida, digo, después pasé el duelo, el proceso, qué sé yo, y hoy soy feliz, pero en ese momento yo sentía que a mí me habían arruinado la vida, porque yo me tenía que preocupar por qué comer y qué no comer, y me estaba preocupando porque tenía que hacer una rehabilitación que no me la había ni siquiera buscado. Ay, cómo, viste, y te miraban horrorizado porque vos le estabas diciendo la verdad, guarda. ¿Viste? Si eso no es violencia médica, si pedir una historia clínica porque yo necesitaba hacer el trámite para la jubilación por discapacidad y les dije, yo no les estoy pidiendo la historia clínica para hacerles un juicio por lo que me hicieron, yo les estoy pidiendo una historia clínica porque necesito por esto, por esto y por esto. Y cuando te la mandan por mail te dicen que la paciente tal día se realizó una cirugía bariátrica y que a las 48 horas salió de alta sin ningún inconveniente, cuando yo me comí una semana adentro. Si eso no es violencia médica. Claro, o sea, de hecho, no se puede negar uno a darte la historia médica, la historia clínica, no se puede negar, o No, sea, no, no, es un después de que delito. los, en castellano los puteé de arriba abajo, y pobre, la puteé a la secretaria que no tenía la culpa, porque claramente la que me atendió siempre fue la secretaria, el médico que había hecho la historia clínica nunca me atendió. Este, bueno, ahí me la corrigieron y pusieron que sí, que había estado una semana, bla, 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 bla. Claro, eso es un delito porque ni la deben negar, ni deben colocar algo que no pasó, ni deben omitir detalles en la historia clínica, porque así como la historia clínica sirve para hacer trámites, también sirve para salvarte la vida. Porque Claro, si, por ejemplo, tu tipo de sangre, por ejemplo, el mío es O negativo, yo nada más puedo recibir transfusiones de O negativo. Si en mi claro, historia clínica ponen O positivo y a mí me tienen que hacer una transfusión de sangre, me matan. sí. Entonces, estos son detalles que por ahí pueden parecer una boludez para algunas personas, pero que salvan vidas, no es solo para trámites.
Entonces, no se puede ni omitir ni se le puede negar a una persona dársele la historia clínica. Es No, pero ilegal eso, aparte así que eso es del, lo que hicieron con del vos. maltrato que sufrí durante toda esa semana, me tengo que comer que se quisieran cuidar, no dándome la historia clínica como correspondía. O sea, ya era el colmo, ¿viste? Cuando decís, pero pará, ya es un chiste, estoy de muy mal gusto. O sea, sí, la violencia médica existe y claramente que existe. Claramente que existe. Sí, tal cual. En esa internación a mí me vinieron a decir, me querían dar el alta un miércoles a la mañana, me querían dar el alta cuando a mí el jueves a la mañana me tenían que sacar el drenaje. O sea, me querían hacer venir a Morón para el otro día volver en ambulancia para sacarme los puntos 5 minutos y volver. Digo, no, yo hasta acá, hasta que no me saquen los puntos, no me voy. No, porque podés agarrarte un virus intrahospitalario, le digo. El virus intrahospitalario me lo podría haber agarrado desde que ingresé. Y yo a las 48 horas me tendría que haber ido de alta y sin ningún problema. Y acá estoy por culpa de ustedes. Así que yo hasta que no me saquen los puntos el jueves a la mañana, yo de acá no me voy. A todo esto, llorando en una crisis de nervios. Digo, ahora te lo estoy contando así, pero imagínate la situación, ¿no? No, porque no hay ningún criterio médico. Le digo, ¿vos querés criterio médico? Digo, ¿vos en serio querés un criterio médico por el cual yo no me tengo que ir de acá? Le digo, yo entré por una cirugía bariátrica caminando, me estoy yendo en silla de ruedas. Se pasaron con la anestesia, estuve sin poder abrir los ojos hasta al otro día a la tarde. Porque escuchaba, respondía, estaba lúcida, pero no podía abrir los ojos. Y eso no es pasarse con la anestesia. Y mira que tengo 10 anestesias generales encima. Sé cómo me despierto de una anestesia general. Le digo, me metieron el domingo, me operé un viernes, el domingo me metieron en un resonador y el resonador chupó la silla de escritorio en la cual yo estaba sentada y de casualidad no me voló la cabeza. Le digo, el lunes me llevaron a hacer un electromiograma con una camilla que no pasaba por la puerta del consultorio del electromiograma y cuando volví se olvidaron de darme el almuerzo a una paciente con cirugía bariátrica reciente. Digo, ¿querés que sigamos poniendo criterios médicos por los cuales yo de acá hasta el jueves después de que me saquen los puntos no me voy? Bueno, en 10 minutos veo qué hago y en 10 minutos vengo y te digo qué hacemos. Pasaron 5 años, todavía lo estoy esperando el médico. Claramente me fui el jueves después de que me sacaron el drenaje. Pero yo me tengo que poner en esa situación. Bueno, estos son los casos donde hay que denunciar. Lamentablemente, a veces las denuncias quedan en el olvido. No es que la sociedad ni las leyes nos amparen demasiado cuando hay esta negligencia médica y hay este abuso de poder, porque es abuso de poder, porque cada vez que entramos a un consultorio médico, el que tiene el poder es el médico. Y vos lo único Nosotros que haces es simplemente firmar el somos consentimiento pacientes. informado. Claro. Somos pacientes que a ojos cerrados nos vamos donde un profesional de la salud y en ese momento él tiene la patria potestad, por así decirlo, de nuestros cuerpos. Entonces, que nos sometan a semejantes cosas como la que vos tuviste que vivir, no solo es muy peligroso, sino que es algo que hay que denunciar. Esta negligencia médica mata a personas y ¿Sí? son A mí no me cosas mataron en que, esa semana de casualidad. Primero, cuando se pasaban con la anestesia. Segundo, cuando casi la silla de rueda, la silla de escritorio. Mi mamá, como yo mido 1,45 m parada, y los resonadores son muy altos, la camilla del resonador es alta, mi mamá me había agarrado de abajo de las axilas como para alzarme y subirme al resonador. Cuando mi mamá hace esto y el cuerpo se despega de la silla es chupada por el resonador. Entonces, de casualidad, no me había llegado a colocar en la camilla, atinó a dejarme en el piso y por eso no me voló la cabeza la silla. es Y un ahí peligro. entraron 7 técnicos para sacar la silla, que me pasaron por al lado y ni siquiera me preguntaron cómo estaba, ¿entendés? Porque el problema era que no se podía pagar el resonador porque era muy caro después volver a prenderlo. Me acaban de hacer una barbaridad, señores. Hola. ¿Viste cuando decís? Porque Claro, todo la esto fue un verdad que domingo y el domingo en la clínica, mejor que no te pase nada porque cagaste. Si te agarran un fin de semana o un feriado, estás a la buena de Dios. sí, la verdad que caíste en manos de cualquiera.
porque que los técnicos del resonador vayan a agarrar primero una silla que a vos, la verdad que es lamentable. ¿Sí? Pero bueno, pasa, está lleno esto. No quiero decir que todos los profesionales de la salud o todos los técnicos son No, malos y son negligentes, porque no. Hay de no. personas a personas. Yo, por mi parte, por ejemplo, mi cirujano es, o sea, para mí está en un altar, en un pedestal, lo que yo lo aprecio, lo que yo lo admiro, lo que me han cuidado, porque jamás, o sea, si bien mi cirugía fue casi de urgencia, en un mes pasó todo, eh, en ningún momento se concentran en cuánto he bajado de peso, ni cuánto tengo que bajar, sino cómo estás, Jessy, cómo te sentís hoy, cómo va la presión, y esos son los médicos que valen la pena, pero lamentablemente Sí, no son muchos, no son no. muchos. Hay otros, lo que es la medicina bariátrica es cuánto bajaste, qué hiciste mal, qué no comiste, qué comiste. Eso, bueno, es lamentable, pero pasa. Y ¿Qué también día te pasa el operaste? hecho Pasamos de, de fase y podés comer esto, esto y esto. Y ahí claro, quedó. y también esto hace que las personas se obsesionen de que, bueno, no quiero que mi médico, mi nutricionista me reten, entonces no voy a comer, o voy a aguantar hambre, o voy a comer otra cosa para no subir de peso y bajar lo que me dicen o lo que me piden. Y no es Y otra así, cosa eso que está mal, me porque se le gustaría que pasan a hablemos, otro pero extremo. otra cosa que nos gustaría que hablemos, pero quedan 3 minutos, te digo, para que lo tengas también en cuenta vos, es que muchas veces nosotros mismos nos volvemos gordofóbicos con nosotros mismos. Esto de no, estoy obsesionada porque no quiero volver a subir de peso, y por ahí te sentís bien, pero no querés volver a subir de peso porque si llegaste a un talle 26 y me ha pasado a mí de pantalón, ¿cómo voy a pasar a un 27? Y también el miedo de pasar a un 27 y después volver a un 56 como tenía, o sea, de descontrolar y volver de nuevo a lo mismo y no querer, entonces por no querer que se convierta en una obsesión y pasarla mal. Pasarla mal cuando estás flaca, pasarla mal cuando estás gorda, pasarla mal en el medio y pasarla mal siempre, porque nunca terminas conforme con tu cuerpo, digo, es como medio complicado. Y volverte árbitros de los otros. Yo también vi mucha gente que, como está flaca, porque se hizo la bariátrica, te empieza a decir, ay, ¿cómo comiste eso? ¿Viste? Como, ah, yo la tengo re clara ahora, entonces, ¿cómo comiste eso? ¿Pero estás en la dieta líquida? ¿Cómo te agarró una tentación y te comiste un alfajor en la dieta líquida? Cuando podés decir lo mismo, o podés aconsejar, pero desde el buen modo, ¿no? Desde la persona que juzga al otro y que lo reta, volvemos a lo mismo, ¿viste? No, esa porción es Claro. enorme, ¿cómo te vas a...? Y vos decís, pero vos no te acordás lo que vos sufriste antes, o también te borraron la memoria con la operación, porque la empatía te la olvidaste en el quirófano. Claro, además que nadie debe emitir juicios sobre la vida y las conductas alimentarias de nadie. O sea, los comentarios y los juicios acerca de la otra persona hay que guardárselos, esto no se hace. El Claro, pasar a pero los bajo, extremos tampoco es bajo bueno el para alguien. tema de para ayudar al otro que está en lo mismo, o sea, bajo la excusa esa de para ayudar al otro que está pasando por lo mismo, se dice cada cosa que vos decís, ah, si vos pensás que así lo estás ayudando, estamos mal. Y no, lo único que hace eso es ejercer presión sobre una persona y esa persona va a comer con miedo, va a comer con estrés, no va a querer comer por no engordar, por competir a veces, porque también se hace una competencia entre las personas bariátricas, quién baja más rápido, quién llegó al peso, quién no llegó. Y esto afecta psicológicamente a las personas, por eso de hecho vuelven a subir de peso muchas porque se vuelve una competencia, pero estas competencias tienen efecto rebote, así como lo tienen todas las dietas. Por Sí. eso hay que entender que cada cuerpo es distinto, cada metabolismo funciona de diferente manera y que no es una competencia ni con el cuerpo ni con la otra persona. O sea, es aprender a conocerse, a quererse, a ver y tratar ese nuevo estómago de una manera diferente, a cambiar hábitos alimenticios si se tenían malos hábitos o a entender que ahora tenés que comer menos, pero que tampoco hay que obsesionarse con